se puede solucionar. Vamos a dirigirnos de frente con las diapositivas, porque el día de hoy tenemos la clase un poquito larga, pero lo bueno es que es bastante ilustrativa. Voy a utilizar bastantes imágenes de los billetes y vamos a abarcar prácticamente la historia del billete durante casi un siglo ya. Vamos a hablar desde donde nos quedamos, que era en los bancos privados. En la clase pasada hablamos sobre el Banco de Tacna, que era de mucha es de mucha importancia para el tema histórico de nuestra región, así es que leímos una sesión completa al Banco de Tacna. Y ahora vamos a continuar donde nos quedamos, que son los bancos privados, y cómo el tema de los billetes pasa a ser administrado directamente por el gobierno, es decir, por el Estado. Listo, bien. ¿Pueden observar, por favor? ¿Pueden confirmar si ven la diapositiva? Sí se ve. Sí se ve, ya. Un ratito. Vamos a cerrar esto. Ya, ahora sí. Tenía las dudas si se escuchaba el audio. Bien. Hace 2 semanas nosotros empezamos a ver, bueno, hace 2 semanas empezamos a ver la historia de los billetes en el Perú, ¿no? Y nos quedamos en que en el Perú, específicamente a partir de 1862, empezó un fenómeno que se conoció como la banca libre, ¿no? En la cual empezaron a aparecer diferentes bancos a nivel nacional. La mayoría de los bancos se encontró en la ciudad se crearon en la ciudad de Lima, por ser la capital, pero también algunos departamentos, como vimos el caso de Piura, Trujillo, Arequipa y Tacna, también al ser sobre todo las ciudades capitales de estos departamentos habrían logrado un desarrollo económico muy importante y una clase capitalista también dedicada a diferentes actividades económicas, es que se fundan también bancos privados en las capitales de estos departamentos, ¿no? Sin embargo, ya más o menos para fines de 1860 e inicios de 1870, la población, sobre todo en la ciudad de Lima, empezó a tener desconfianza en los billetes. Y esto se debió principalmente a 2 razones. La primera de ellas fue que no había una legislación bancaria en el Perú. Es decir, que los bancos tenían libertad absoluta para poder mandar a fabricar sus billetes en el extranjero y luego ponerlos en circulación en el Perú, ¿no? Y como no había una legislación bancaria, no se sabía a ciencia cierta cuál era, digamos, el respaldo económico que tenían esos billetes. O sea, realmente el banco cuenta con los fondos suficientes para, en algún momento dado, la población que acude al banco pueda canjear sus billetes por monedas, porque al final lo que valieran las monedas de plata, ¿no? Y esto generó un tema de desconfianza. A fines de 1860, entre 1864 y 1870, hubieron varios episodios, sobre todo en Lima, en los cuales a veces por diversas situaciones se generaba pánico, ¿no? Y la población, ante esta especulación que surgía en la ciudad de Lima, concurría masivamente a los bancos y trataba de canjear sus billetes, ¿no? Algunas veces esto se solucionaba fácilmente y otras veces sí generaba, ¿no? Colas en los bancos, ¿no? Porque la gente temía que en algún momento los billetes no podrían ser canjeados por dinero en efectivo. No. Esta situación se fue agravando también porque a partir del año de 1872 se genera un problema a nivel internacional, y es que las exportaciones del guano, que eran el principal ingreso para las cajas fiscales, es decir, para el Estado, que era el guano, empezó a reducirse en cantidad y calidad, ¿no? Es decir, ya desde 1845, que inicia la explotación de las Islas Juaneras, a 1872 hay una sobreexplotación de este recurso y las reservas de guano empiezan a disminuir considerablemente, ¿no? Ya para este año, por ejemplo, hay muy poca cantidad y también el precio internacional del guano se va reduciendo, ¿no? A esto se suma que el Perú había generado también bastante dependencia de las importaciones que venían del extranjero. Muchas cosas que se consumían en el Perú en aquella época, sean objetos para el hogar, para la limpieza, para la alimentación, el vestido, la ropa, muchas cosas se importaban, es decir, venían del extranjero. Y esto originaba un desbalance. Por un lado, nuestras exportaciones
Es decir, nuestros productos, que, como el guano, que era bastante importante, que salía al extranjero, se reducían. Pero por el contrario, consumíamos mayores productos importados, es decir, que venían del extranjero hacia el Perú. Y esto generó un desequilibrio en nuestra balanza comercial. Es decir, teníamos más importaciones que exportaciones. Lo adecuado en una economía equilibrada sería que tanto importaciones como exportaciones estén casi a la par, ¿no? O que la diferencia no sea muy notoria. Pero en este caso, sobre todo en el año 1872, se hizo muy dramático, tanto así que prácticamente la gente que empezó a tener moneda, que empezó a, digamos, a perder monedas. ¿Cómo así? Porque justamente las importaciones que se compraban del extranjero no se pagaban con billetes, se pagaban con monedas de plata. Y al ser mayor la cantidad de importaciones, los comerciantes pagaban con mayor cantidad de plata. Y lo que al final terminaba circulando en el Perú, sobre todo en Lima, eran billetes, ¿no? Y la gente también comenzó a tener miedo de que estos billetes con el tiempo, por la falta de monedas, pudieran ir devaluándose, ¿no? A fines de 1973, esto empezó a recrudecerse, principalmente porque los préstamos que habían hecho los bancos ya no tenían fácil retorno, es decir, las personas que se habían endeudado con los bancos por este tema de la crisis empezaron a dejar de pagarles. Y esto también generó problemas de liquidez, porque los bancos al no poder recuperar fácilmente los préstamos que habían efectuado, no contaban con dinero en efectivo para poder convertir los billetes, ¿no? Ese fue otro problema. A fines de 1873, la situación de los bancos, sobre todo los bancos que se encontraban en la capital, fue casi insostenible, ¿no? Se generó una situación de pánico en la cual habían grandes colas en los bancos de Lima con la intención de poder canjear sus billetes, ¿no? Y los bancos no contaban con recursos económicos para poder hacerlo. Ante esta situación, el Estado emite un decreto supremo el 18 de septiembre de 1873, en la cual impone una serie de reglas a los bancos para garantizar, en primer lugar, su funcionamiento, que cuenten con capitales adecuados y con dinero realmente en efectivo en sus bóvedas o con documentos de valor que les permitan, digamos, en algún momento afrontar con esta medida, porque los bancos que, digamos, quisieran hacer operaciones con el gobierno, es decir, que sus billetes sean aceptados por las oficinas estatales para el pago de diferentes tributos o tasas que se realizaban al gobierno, tenían que ajustarse a este decreto supremo, ¿ya? Al final, el gobierno dispuso que el 70% y el 30% restante con dinero en metálico, moneda en metálica. Estas reservas, estas reservas, tanto en dinero como en bonos, los bancos tenían que trasladarlos a la Casa de la Moneda, que actuaba como una especie, digamos, de bóveda de todas estas reservas, ¿no? Que al final de cuentas daban valor en sí a los billetes que circulaban. Esta intervención del gobierno, porque es la primera intervención que realiza en el Estado en los bancos, porque los bancos actuaban libremente hasta el año de 1873, soluciona temporalmente este problema, ¿no? Porque la gente ve que el Estado ya, a través de estos bonos, a través de estas exigencias y de estas normas, eh, que pone las reglas en juego a los bancos, entonces la gente comienza a generar nuevamente confianza en estas instituciones y ya no acude masivamente a cambiar sus billetes, sino que estos billetes siguen circulando y cancelando sus obligaciones, sirven para comprar, para hacer diferentes cosas, pagar sus deudas, etcétera. Entonces, vuelve la confianza en los bancos. Sin embargo, este tema de la balanza comercial que les decía que el Perú tenía ya más importaciones que exportaciones, continúa, digamos, creciendo, porque ese no fue el problema que solucionó ese decreto supremo. El decreto supremo solo solucionó el problema de los billetes, pero el problema económico de fondo, que era que las exportaciones de guano habían reducido y que nuestras importaciones eran mayores, continuaba latente, ¿no? Es así que ya en 1874, un año después de este decreto, nuevamente comienza a presentarse los síntomas de esta crisis económica. En 1875, entre julio y los primeros días de agosto, se agudiza este problema por la ausencia de monedas de plata, porque ya les había dicho que debido a las importaciones,
que se compraban del extranjero y que se pagaban con monedas de plata acuñadas en Perú, las monedas terminaban saliendo del país, ¿no? Se iban justamente a estos países que nos vendían estos productos manufacturados. Hablamos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no? Que son las potencias económicas en aquellos años y que justamente producen estos productos que nosotros compramos. ¿Y con qué lo pagamos? Con monedas de plata. Y al final, las ciudades, como Lima y otras ciudades también en diferentes departamentos, van perdiendo monedas porque salen al extranjero para pagar las importaciones y solo se quedan con los billetes, ¿no? Esta situación obligó nuevamente a una segunda intervención del gobierno, por el cual, a través de una resolución suprema del 1 de agosto de 1875, declara temporalmente la inconvertibilidad del billete. Es decir, para evitar que los bancos entraran en un efecto de crisis y pudieran declararse la quiebra de los bancos, y evitar justamente que la población acuda masivamente a canjear sus billetes, es que el gobierno decide declarar la inconvertibilidad del billete. ¿Qué es la inconvertibilidad? Tal como su nombre lo dice, ¿no? Es que ya no se van a poder convertir los billetes de los bancos privados por moneda metálica. Es decir, la gente que tenga los billetes, cuando vaya al banco, el banco no va a estar en la obligación de darle monedas, ¿no? Esta situación, que fue un primer salvavidas a los bancos, porque los bancos no contaban con recursos, es decir, no contaban con monedas de plata para hacer el cambio, salvó temporalmente a estos bancos, pero poco a poco generó otro problema, la devaluación de los billetes. Esto se debió precisamente a que la gente empezó a caer en pánico, a entrar en desconfianza, porque decían, o sea, este papel que en un momento me entregaron a cambio de monedas, ya no lo voy a poder convertir, es decir, solo va a ser el valor del papel, y esto empezó a generar desconfianza. Las ciudades donde más se agudizó esta crisis, una de las ciudades donde más se agudizó esta crisis fue justamente la ciudad de Tacna, que en 1875 el comercio, es decir, todas las casas comerciales, sean mayoristas, minoristas, de mercados y de cualquier tipo que se dedicaran a las grandes exportaciones, se pusieron de acuerdo y decidieron poner condiciones. Y una de las condiciones fue que no aceptarían billetes de bancos privados. La segunda condición fue, de alguna manera, obligar al prefecto del departamento de Tacna de aquella época, que era el señor Zapata, a que todos los pagos que efectuaran a los empleados públicos con los ingresos de la aduana de Arica, porque era la forma como la prefectura generaba recursos a través de los ingresos de la aduana de Arica, que todos los pagos de las remuneraciones, salarios, sueldos a los empleados públicos no se hicieran en billetes, sino en moneda de plata, que era la que ingresaba por la aduana de Arica. Entonces, esta situación fue especial, hubo todo un debate, incluso Lima, los diarios de Lima intervinieron en el problema de Tacna, porque llegaron a decir, ¿cómo es posible que un prefecto desconozca los acuerdos del gobierno y disponga que no se acepten los billetes en las oficinas fiscales, ¿no? Es decir, para el pago de tributos, para el pago de derechos, tasas, ¿no? Y solamente recibían monedas, ¿no? Entonces, esta fue una situación, hay todo un debate sobre esto. Yo he escrito un artículo sobre este tema de los problemas que generó en Tacna la situación de la circulación de los billetes de los bancos privados y este decreto del Estado que declaró su inconvertibilidad. Va a salir próximamente en un libro que se está editando, pero sí, fue una situación muy, muy, muy complicada. ¿Ya? La devaluación de los billetes fue tan grande, por ejemplo, que en septiembre las pérdidas eran de 5 centavos por sol. Es decir, un billete de un sol ya no valía un sol, sino que valía 95 centavos. Y a fines del año de 1875, ¿no? La pérdida era de la cuarta parte del valor. Es decir, un billete de un sol ya no valía un sol, sino que valía 80 centavos. ¿No? Y esto afectó a todo el país. Imagínense un trabajador que ganaba 1.000 soles al mes, ¿no? Y de repente, en pocos meses, escasamente 3, 4 meses, pierde la cuarta de su parte de su valor. O sea, ya eso, si bien es cierto, recibe 1.000 soles en billetes, cuando él va a comprar al mercado por la devaluación, estos 1.000 soles ya no valen 1.000 soles, sino terminan valiendo aproximadamente 800, 700 soles, ¿no? Entonces, esto generó toda una crisis económica, hubo gente que incluso renunció a sus trabajos porque decía que el Estado, al pagarle en billetes, no le permitía sostener a sus familias, etcétera, etcétera, etcétera.
la intervención definitiva del gobierno se dio en 1877, ¿no? Al final de cuentas, el Estado también se había endeudado con los bancos privados, es decir, había justamente como parte de estas políticas de intervenir la banca privada, el Estado también en parte de estas negociaciones se hizo préstamos por parte de los bancos, ¿no? Y debido justamente a la crisis económica, el gobierno no estuvo en la capacidad de pagar estas deudas a los bancos privados. Y dándose cuenta de la situación problemática que también causaban estos billetes privados que circulaban a nivel nacional, es que dispone que a partir del 17 de agosto de 1877 el Estado se hará responsable de los billetes, pero no de los billetes de todos los bancos, solamente algunos bancos, principalmente del Banco Nacional del Perú, los billetes del Banco del Perú, del Banco de Lima y por ahí se me está escapando otro banco, pero eran 4 bancos que se conocieron con el nombre de bancos asociados. Y entonces el gobierno se hace cargo de estos billetes, ya me acordé, es de la compañía Meix, la compañía de Obras Públicas y Fomentos del Perú de Henry Meix, que también lo vimos en una clase. Esta compañía, a pesar de no ser un banco, también empezó a emitir billetes y al final de cuentas el Estado, al igual que con algunos bancos privados, terminó asumiendo la responsabilidad de estos billetes. ¿Qué significa hacerse responsable de estos billetes? Es decir, que la población que tuviera alguno de estos billetes de estos bancos que he mencionado o de esta compañía de Meix, tenían que acercarse al gobierno y el gobierno tenía que cambiarle el billete por dinero en efectivo, ¿no? Para distinguir cuáles eran los billetes que serían responsabilidad del gobierno, se creó una comisión, una junta, cuya misión fue estampar unos sellos, que es este sello que ustedes ven aquí, que dice emisión pagadera por el gobierno, ¿no? 1977. Y este sello se puso en todos los billetes de estos bancos, el Banco del Perú, el Banco Nacional del Perú, el Banco de Lima, la compañía de Meix, ¿no? Con la intención de identificarlos y diferenciarlos de los demás bancos o los billetes que no eran responsabilidad del gobierno, ¿no? La amortización de estos billetes, es decir, el canje de los billetes, estaba a cargo de una junta y cada fin de mes, después de reunir una cantidad importante de dinero, procedían a quemarlos, ¿no? Es decir, ya se había hecho el canje por el dinero y la junta, al haber acumulado todos estos billetes, lo que hacía era juntarlos y proceder a quemarlos, ¿no? Y desaparecer esos billetes. Y así poco a poco fue quemando los billetes de los bancos privados que contaban con este sello. Debo indicar que algunos bancos, sobre todo algunos bancos departamentales como el Banco de Tacna, no se acogieron a esta medida del gobierno, es decir, no permitieron que sus billetes sean resellados y por el contrario, ellos seguían canjeando sus billetes por dinero en efectivo. La primera incineración de billetes se realizó el 30 de septiembre de 1877. Este fue un acontecimiento muy grande para la población, ¿ya? Tanto así que el gobierno mandó acuñar medallas, como es el que ven aquí. Esta no es una moneda, parece una moneda, pero no es una moneda, es una medalla. En la última clase, que es la próxima semana, les voy a explicar un poco sobre el tema de la medallística y las medallas. Pero esta era una medalla de plata que se mandó a acuñar en la Casa de Moneda de Lima para celebrar la incineración de los billetes de banco. O sea, la gente celebró este hecho de quemar los billetes porque prácticamente estaba acabando una época muy difícil, ¿no? En la cual habían visto cómo sus ingresos eran mermados, cómo los sueldos que les pagaban en billetes terminaban perjudicándolos a ellos, ¿no? Haciendo que no les alcance para comprar productos incluso necesarios para poder vivir cómodamente y dignamente, ¿no? Y es así que se acuñan estas medallas. Pueden leer ahí, por ejemplo, dice incineración de billetes de banco, septiembre 30 de 1877, eso dice el anverso, perdón, el reverso, y en el anverso vemos la imagen de un sol, ¿no? Con esta carita, con este rostro humano, ¿no? Que dice República Peruana, Lima, ¿no? Debido a la guerra con Chile, que se declara en marzo de 1800, perdón, en abril, el 5 de abril de 1879, es que empezaron a suspenderse estas incineraciones, es decir, dejó, debido a causa de la guerra, a hacerse los canjes de los billetes y a proceder con la incineración de los billetes. Pese a ello, se tienen algunos datos. Por ejemplo, la cantidad de billetes que fueron incinerados o quemados, ¿no? Por ejemplo, de septiembre a diciembre de 1877 se quemó más de 1.068.000 soles,
Luego, de enero a junio de 1878, se quemó más de 1,5 millones de soles, y de julio a diciembre de 1878 se quemaron casi 2 millones de soles en billetes de bancos privados, ¿no? Esa era la situación que vivía nuestro país momentos antes de la guerra con Chile, ¿no? Una grave crisis económica, una grave crisis bancaria, ¿no? Que nos encontró prácticamente debilitados en este aspecto cuando se declara la contienda con Chile. El 27 de enero de 1879 se dio una ley por la cual se dispuso ya no canjear los billetes de los bancos privados por moneda, porque la crisis justamente también afectaba al Estado y el Estado no tenía o no contaba con los recursos para poder canjear los billetes como hacían los bancos, ¿no? Es decir, si bien el Estado se había irrogado la responsabilidad de canjear los billetes, eh, al final de cuentas no tuvo los recursos suficientes y lo que acordó fue que a través de esta ley mandar imprimir billetes a Estados Unidos a nombre de la República del Perú, ¿no? Son los primeros billetes fiscales prácticamente, o sea, los primeros billetes estatales, ¿no? Dispuso esta ley que mandar imprimir billetes y estos nuevos billetes serían canjeados por los billetes de los bancos privados. O sea, ya la gente no podría canjear sus billetes por monedas, sino que el Estado les iba a dar otros billetes, que son justamente el de acá es un billete de un sol, ¿no? De 1879. Con el fin de controlar la emisión de estos billetes, el Congreso de la República crea en febrero de 1879 una junta administradora y de vigilancia de la emisión fiscal, ¿no? En la cual se disponía que los integrantes de esta junta no podían ser congresistas ni tampoco los directores de los bancos. Los billetes fueron mandados a fabricar a la American Banknote Company de Nueva York, que ya hemos visto en algunas clases, ya fabricaba billetes para algunos de estos bancos privados, ¿no? El 18 de marzo de 1879 se firma el contrato para la fabricación de 16.829.333 soles, ¿no? En los valores de 2, 5, 20, 50, 100 y 500 soles. Más adelante, en medio del conflicto con Chile, en medio de la guerra, es que se manda a fabricar el billete de 10 soles. Y cuando llegamos a ese billete, les voy a explicar un poquito lo que pasó con esos. Ya sabemos que a fines de 1879, Nicolás de Piérola da un golpe de estado al presidente Mariano Ignacio Prado, que había viajado, no se encontraba en el país, ¿no? Y dejó sin efecto las leyes de amortización hasta que las circunstancias cambiasen, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, ya a fines de 1879 ya estábamos en plena guerra con Chile, ya Chile se había efectuado el combate de Angamos, falleció Grau, falleció gran parte de la tripulación del Huáscar y prácticamente Chile tenía a su merced todo el mar peruano, ¿no? Entonces, el avance de la guerra, la situación crítica en la que se encontraba nuestro ejército también, sobre todo en el sur del país, obligó a que el gobierno de Nicolás Piérola suspendiera temporalmente la amortización de estos billetes. Es decir, ya la gente que tenía billetes de bancos privados no podía acercarse al Estado para canjearlos por los billetes que habían mandado a fabricar a nombre de la República del Perú. Sin embargo, pese a ello, lo que hizo el Estado fue aumentar la emisión, es decir, mandar a fabricar mayor cantidad de Estados Unidos hasta por un monto de 60 millones de soles. ¿Qué hizo el Estado? Fue prácticamente usar la maquinita y fabricar billetes. ¿Y de dónde sacaba o cuál era el respaldo de estos billetes? Bueno, no había, ¿no? El Estado no contaba con recursos en efectivos para, digamos, dar las garantías a estos billetes y prácticamente estaba repitiendo lo que había ocurrido con los billetes de los bancos privados, es decir, mandar fabricar billetes, pero sin contar con garantías suficientes que justamente, valga la redundancia, garantizaran que en algún momento los pobladores o los clientes o las personas que tuvieran estos billetes pudieron canjearlos por monedas de verdad, ¿no? Por monedas de plata. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de estos billetes, conocer un poco sus diseños y los motivos que los adornan o que son parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el billete de un sol, que como ustedes pueden ver, está a nombre de la República del Perú, ¿no? Ya para esta época, 1879, el gobierno se había hecho cargo de estos billetes, ¿no? Hay que mencionar también que
algunos bancos privados, como el caso de Tacna, todavía continuaban teniendo billetes en circulación, ¿no? Y como vimos en la clase pasada, debido a que el banco de Tacna había prestado dinero, o bueno, había efectuado algunos donativos al Ejército del Sur, es que el Congreso le permitió que sus billetes continuaran circulando hasta un mes después de la guerra con Chile, ¿no? Obviamente esa guerra demoró bastantes años y el Banco de Tacna continuó haciendo circular sus billetes, ¿no? Y en los demás departamentos empezaron a circular estos billetes a nombre de la República del Perú, ¿no? Acá vemos algunas firmas que son de los integrantes de la Junta de Vigilancia que había conformado el Congreso, ¿no? Acá vemos la firma del señor Valentín Gil y R. de la Fuente, ¿no? En el anverso de este billete, perdón, en el anverso vemos la imagen de esta mujer, ¿no? Que está con un tocado en la cabeza y unos querubines a ambos lados, ¿no? Y en el reverso del billete vemos la imagen de un barco, ¿no? Que está en medio del océano. Si hiciéramos nosotros una ampliación de la bandera que aparece en este billete como un dato curioso, descubriríamos que la bandera que aparece allí en realidad no es de Perú, sino es una bandera estadounidense, ¿no? Y este es un diseño que también la compañía que los fabricó, que fue la American Banknote Company, repetiría en la fabricación de billetes para otros países, ¿ya? Fue una imagen usada frecuentemente. Tenemos el billete de 2 soles, ¿no? Que también fue emitido por la República del Perú. Lleva la fecha Lima, junio 30 de 1879. Y también podemos ver la firma del señor Canto Arias, ¿no? Que era uno de los integrantes de la Junta Administrativa de Vigilancia, ¿no? Este billete, por ejemplo, está representando el transporte, en este caso a través de los ferrocarriles. Recordemos que hace pocos años atrás el gobierno había facilitado las inversiones para la construcción de ferrocarriles en el Perú, y el ferrocarril en el siglo XIX representaba progreso, ¿no? Progreso, avance, desarrollo. Entonces, era costumbre, como vimos en algunos billetes de algunos bancos, como el Banco de Tacna, que se usara la imagen del ferrocarril para representar el desarrollo económico o el crecimiento, ¿no? Aunque ya sabemos que Perú en realidad, si bien es cierto, disfrutó de una buena economía por la prosperidad que tuvo por las exportaciones del guano y del salitre, no lo supo administrar bien y al final fue lo que llama Basadre una prosperidad falaz, ¿no? Y en el reverso vemos no una imagen, pero sí viñetas con el número del billete 2, ¿no? En números arábigos y en números romanos. El billete de 5 soles, que también tiene representaciones de dos mujeres, ¿no? Una está con un cetro y la otra tiene símbolos, alegorías referentes a la cosecha, y lo que está representando ahí es la abundancia, ¿no? Aquí vemos que la imagen del billete tiene el valor en números romanos, que es esta V, y el número 5 en arábigos. El billete de 10 soles. De esta serie, uno de los billetes más escasos es el de 10 soles. Y normalmente cuando se le encuentra, o cuando uno encuentra un billete de 10 soles, está normalmente muy, muy deteriorado. Este billete de 10 soles que le he conseguido de internet, de una casa de subastas, es muy difícil de conseguir en este estado. Es muy, muy, muy difícil. Son muy escasos de encontrarlos casi nuevos como se ven acá, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Durante la guerra con Chile, después de la victoria de Chile en el combate de Angamos, las naves chilenas empezaron a incursionar en diferentes partes de la costa peruana, ¿no? Y poco a poco se fueron aventurando hacia el norte. Y justamente en una de estas travesías, en una de estas incursiones de la Armada chilena por la costa peruana del norte, encuentra una embarcación peruana de nombre Islay, ¿no? Encuentra la embarcación que era civil, o sea, no era una embarcación militar, y se entera que en las bodegas de esta embarcación llamada Islay se encuentran cajas con billetes que habían sido mandados a fabricar por el Estado peruano en Estados Unidos. ¿Y qué billetes estaban en estas cajas? Justamente estos billetes de 10 soles. Yo les recordé, bueno, les dije hace un momento que inicialmente el gobierno había mandado a fabricar billetes de 1, 2, 5, 20, 50 y 100 soles, ¿no?
y el de 500 soles, y no sabía considerar el de 10. Bueno, después, ya durante la guerra, es que manda a fabricar los billetes de 10 soles, ¿no? Pero tiene tan mala suerte en nuestro país, o sea, aparte de estar perdiendo en el conflicto, terminan requisándonos también una de nuestras fuentes de, digamos, económicas, ¿no? Que eran los billetes, y lo que hace la Armada chilena es apoderarse de estas cajas con billetes y reclamarlos como botín de guerra, ¿no? Y finalmente lo que hace el ejército es ponerlos en circulación. Cuando ellos comienzan a invadir poco a poco Pisco, después Tacna, después Lima, ¿no? En el 81, y así poco a poco van ingresando al país, empiezan a poner en circulación estos billetes, ¿no? Que terminan siendo aceptados por el público, ¿no? Y bueno, era casi imposible resistirse, ¿no? Porque ellos tenían de su lado justo las armas, ¿no? Entonces, ellos obligaban prácticamente a los comerciantes, a los pobladores, a usar estos billetes. Tenemos el billete de 50 soles, acá vemos una alegoría, por ejemplo, en el anverso, ¿no? Donde vemos una mujer que sostiene en el brazo derecho el escudo peruano, ¿no? Que aparece ahí la vicuña, el árbol de la quina y una cornucopia, pero no tiene monedas, sino flores. Y el otro escudo, bueno, es una alegoría con caméleos sudamericanos, ¿no? Y aparecen como unas alpaquitas, parecen ser más que llamas, ¿no? Y del otro lado aparece la imagen, ¿no? De otra mujer que está sentada, rodeada por unos querubines, sí, esos son unos querubines porque tienen alitas. Y el reverso del billete también podemos ver la imagen de una mujer sentada, ¿no? Rodeada por querubines de igual manera. Y acá aparece la letra L, ¿no? Porque la letra L en números romanos significa 50. Y tenemos este billete de 500 soles, ¿no? Este es el billete de más alta denominación. En el caso de los billetes de 1, 2, hasta los de 5 soles, e incluso los de 10 y los de 20, eran billetes que ya venían con las firmas, digamos, impresas desde Estados Unidos. Es decir, que el diseño de los billetes ya incluía las firmas, ¿no? Impresas. Pero en los billetes de 100 y los de 500 soles, las firmas se hacían a mano, ¿no? Y es así por eso que en este billete de 500 soles, que es muy bonito, vemos que en la parte inferior del anverso están firmados con tinta, ¿no? Se nota claramente que es diferente el color al color negro que aparece ahí, o en las firmas anteriores que hemos visto, ¿no? Que está a nombre del señor Cantuarias y el señor de la Fuente, ¿no? Que eran integrantes de la Junta Administradora de Vigilancia, ¿no? Y aparece la letra D, que es la representación de 500. Al centro es obvio lo que vemos, que es la imagen del escudo nacional, de esta forma ovalada, ¿no? Rodeada por querubines, una bonita alegoría para este tipo de billetes. Y vemos en el reverso del billete, en la parte inferior, vemos que aparece una escena. Esta escena en realidad es un cuadro del siglo XIX que está representando los funerales del Inca Atahualpa. Este cuadro se encontraba en Lima y durante la ocupación chilena fue, así como los libros de la biblioteca y muchas obras de arte que se encontraban en la capital, fue saqueado y llevado a Chile, ¿no? Después de algunas gestiones, ya cuando se acaba la guerra, este cuadro retorna nuevamente al Perú, ¿no? Y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional. En 1880, luego del golpe de Estado, Nicolás de Piérola se le ocurre, y en plena guerra, cambiar el sistema monetario, ¿no? Ya vimos que él declara la inconvertibilidad de los billetes, de estos billetes de la República del Perú, declara que por el momento no los vamos a convertir, ¿no? Y crea un nuevo sistema monetario que se basa en el patrón oro, es decir, que debían acuñarse monedas de oro. Sin embargo, por el avance de la guerra, como hemos visto, por la situación complicada en la que estábamos, no se llegó a acuñar moneda de oro, pero sí se fabricaron o se acuñaron monedas de plata, que ya las vimos en clases pasadas, que son estas monedas llamadas moñonas, ¿no? Que hay monedas de 5 pesetas, de 1 peseta, hasta y de medio real, ¿no? Y se acuñaron tanto en Lima como en Ayacucho, ¿no? Donde Andrés Avelino Cáceres, por la situación del conflicto, había establecido sus bases, la base de operaciones, ¿no? Del ejército de la Breña. En este caso, los billetes que se mandaron a fabricar no se hicieron en Estados Unidos, sino que se hicieron en el Perú, específicamente en Lima.
en la imprenta de Eugenio Abele, ¿no? Y se produjeron billetes de incas en los valores de 1, 5 y 100 incas, ¿no? Y para otro tipo de valores de menor, digamos, que representaran una menor cantidad de incas, se resellaron billetes de la Compañía General del Perú, del Banco de la Compañía General del Perú. El Banco de la Compañía General del Perú fue también un banco privado que fabricó billetes. Sin embargo, hasta ahora, los investigadores que se han dedicado al estudio justamente de los bancos privados no han encontrado mucha documentación de este banco. Lo único que se conocen son sus billetes. Y estos billetes de este banco no llegaron a circular, pero por algún motivo el gobierno los tenía en su poder. Y es así cuando Nicolás de Piérola empieza este proyecto de los incas, además de mandar fabricar en la imprenta limeña estos billetes de 1, 5 y 100 incas, mandó usar los billetes de la Compañía General del Perú, del Banco de la Compañía General del Perú, con un resello para que circularan también como incas, ¿no? Acá vemos un billete de un inca, ¿no? Que se mandó a fabricar ahí en la imprenta de Eugenio Abele, ¿no? Finalmente, luego que Nicolás de Piérola deja el gobierno, durante el gobierno provisional de Manuel García Calderón en Lima, se genera una situación también de problemas con los billetes incas, por los cuales estos también empiezan a devaluarse, ¿no? Y al final de cuentas, el gobierno de García Calderón dispone que los incas fueran resellados como soles, que era la moneda oficial de nuestro país, ¿no? Entonces, se colocaron resellos con la palabra emisión fiscal. Luego, en 1883, se detectó gran cantidad de billetes incas falsificados que circulaban en varias partes de nuestro país y se tuvo que generar una comisión, ¿no? Que incluso estaba constituida por el propio señor Abele, que era el dueño de la imprenta, para revisar los billetes y determinar cuáles eran verdaderos y cuáles eran falsos. Los billetes verdaderos eran sellados con una palabra que decía legítimo, ¿no? Estos billetes de incas también, al igual que los billetes de la República del Perú y que los billetes de los bancos privados, por el tema de la guerra, por el tema desastroso de nuestra economía, terminan devaluándose, terminan perdiendo su valor, y es así que en 1884 se declara finalmente, se extingue finalmente la emisión de billetes, tanto de la República del Perú como billetes incas, ¿no? Y el Perú durante el siglo XIX, lo que resta del siglo XIX después de la guerra con Chile, va a dejar de usar billetes. Recién el Perú volverá a emitir billetes en 1914 en otro contexto dominado por la política internacional, que fue la Primera Guerra Mundial. Estos son los billetes de Inca. Ya les había mencionado que Nicolás de Piérola inicialmente mandó imprimir billetes en la imprenta de Eugenio Abele en Lima y se fabricaron en valores de un Inca, que vemos aquí, de 5 Incas y de 100 Incas. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo es más notorio en el billete de un Inca y en el billete de 5 Incas, pueden apreciar la firma de Nicolás de Piérola, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el billete de 5 incas es donde se puede notar, ¿no? Con mayor claridad la firma de Piérola. Está en la parte inferior del billete de 5 incas, ¿no? Hay una P, dice Piérola, ¿no? Entonces, es en su gobierno cuando se pone a circulación estos billetes. Ya les había mencionado que el gobierno también usó los billetes del Banco de la Compañía General del Perú, que fue un banco que no se tiene mucha información, como les dije, y que solamente han quedado sus billetes. Entonces, el gobierno usó estos billetes y les puso un sello encima, ¿no? Y ahí dice, y sobre el nombre de la compañía, puso billete provisional, ¿no? Y este billete, que en realidad era un sol, lo convirtió en un real de Inca. Un dato curioso también con estos billetes es que son los primeros billetes donde aparece un héroe o un personaje peruano, ¿no? Y estamos hablando de José Gálvez, que fue héroe de la guerra contra España, ¿no? Del combate del Callao del 2 de mayo, ¿no? Y justamente su retrato es el que figura en esta imagen, ¿no? Y está rodeada por unas haces, ¿no? Que es que aparecen ahí como unas hachas que están al costado,
¿no? Y aparece una escena marítima, ¿no? Y aparece un barco, aparece el mar, que justamente está representando el combate del 2 de mayo. Entonces, este es el primer billete en el que aparece un héroe peruano. Ya hemos visto que en los bancos privados, en los bancos de Lima, se usaban imágenes de mujeres, imágenes de animales, imágenes, algunas alegorías, ¿no? Pero no eran personas reales, salvo el caso de una mujer que sí, y algunos cuantos personajes que colocó en sus billetes el Banco Nacional del Perú, que eran más que nada escenas, se pueden decir, casi costumbristas o que representaban la cultura peruana. eh, es recién en estos billetes de la Compañía General del Perú que van a aparecer retratos de héroes peruanos, ¿no? Como fue el caso de José Galvez. Entonces, si por ahí alguna pregunta del examen dice, ¿no? ¿En qué billete apareció por primera vez el rostro de un héroe peruano? Ya saben qué responder, ¿no? En los billetes incas, ¿no? En este caso, un real de Inca. Luego tenemos este billete de 5 reales de Inca. Es igual también un billete del Banco de la Compañía General del Perú que ha sido resellado. Justo donde va el nombre del banco han puesto ese sello que dice billete provisional, ¿no? Y sobre la palabra que decía 5 soles han puesto la abreviatura de la palabra reales, ¿no? Entonces ahí sale 5, 5 reales. En vez de decir 5 soles, dice 5 reales por este resello. Vemos al centro una imagen típica ¿no? Del campo, ¿no? Aparece un arriero con unos caballos y al lado derecho vemos la imagen nuevamente de José Gálvez, este héroe del combate del 2 de mayo, que aparece laureado, ¿no? Con estos laureles sobre su cabeza, ¿no? Que justamente está representando su heroicidad, ¿no? La virtud por la cual a él se le reconoce. Y finalmente tenemos este billete que también es del Banco de la Compañía General del Perú. Este era un billete de 100 soles originalmente de este banco, pero que el gobierno lo receyó como billete provisional por el valor de 100 centavos de Inca, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos la imagen de una mujer, ¿no? Con una espada y, y casi al centro vemos nuevamente la imagen del héroe del combate del 2 de mayo, José Gálvez. Entonces ya saben que cuando en el examen yo les ponga en qué billetes empezaron en qué billetes aparecen por primera vez las imágenes o rostros de héroes peruanos, la respuesta está en los billetes incas, ¿no? Y ya hemos visto 3 ejemplos, el de un real de Inca, 5 reales de Inca y 100 centavos de Inca. Bien, ya les manifesté que después de este desastre de la guerra con Chile, el gobierno decide ya no poner en circulación más billetes, se dedica a fabricar monedas, a acuñar monedas en la Casa de Moneda de Lima, el sol de plata que ya conocemos. Luego, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, en la etapa de la reconstrucción nacional, se cambia el sistema monetario por la libra peruana de oro, que circula a la par que las monedas del sol de plata, ¿no? Y esa es la situación que nosotros tenemos hasta el siglo XX. En 1914 ya sabemos que ocurre un incidente a nivel internacional por el cual se genera la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta situación también causó inestabilidad no solo a nuestro país, sino a nivel internacional, ¿no? Debido a la guerra que enfrentaba a los europeos, a Occidente, se reducen justamente las exportaciones a estos países, ¿no? Y se generan dificultades para que el Perú pueda mover sus reservas de oro que se encontraban en Nueva York, ¿no? Entonces, ante esta situación de una reducción de sus exportaciones, y es decir, la falta de dinero que ingresaba al Perú, y sobre todo el hecho de que no podía acceder a sus reservas de oro que estaban en Estados Unidos, es que nuevamente el Estado ve necesario la fabricación y la emisión de billetes, ¿no? Sin embargo, el gobierno ya sabía que hace pocas décadas atrás, durante la guerra con Chile, los billetes significaron y significaban en esa época para la gente, para el común de la gente, un periodo de crisis económica, ¿no? Les recordaba los momentos de hambre que pasó la población, los momentos en que los billetes no valían casi nada, ¿no? Entonces, volver a poner en circulación billetes significaba poner en pánico a la población, ¿no? Es decir, que a la noche a la mañana que estás usando monedas de oro y plata,
te cambien las monedas por billetes. El Estado buscó una manera astuta de poner este proyecto en marcha, es decir, de emitir billetes. ¿Y cuál fue su salida? En vez de llamar billetes a los billetes, les puso un nombre curioso, ¿no? Los llamó cheques circulares, ¿no? Y acá vemos la imagen de uno, ¿no? Un cheque circular por el valor de 5 libras peruanas de oro, ¿no? Este cheque circular debía valer 5 libras peruanas de oro, ¿no? Y ya sabemos que una libra peruana de oro, solo una libra, pesaba 8 gramos de oro y de 21 quilates, ¿no? Entonces, un billete de este tipo eran 5 monedas de oro. Entonces, para evitar justamente generar pánico entre la población, no se le dio el nombre billete, sino se usó un eufemismo, es decir, se cambió una palabra por otra, y se le puso el nombre de cheque circular. Por eso es que los billetes los primeros billetes peruanos del siglo XX aparecen con este nombre. Ya, acá vemos otro cheque circular. El primero que vimos era de 5 libras peruanas de oro y este es de 1 libra peruana de oro, ¿no? Los cheques circulares se fabricaron en valores de 1, 5 y 10 libras por un monto máximo de 1.100.000 libras, ¿no? Que fue respaldada en 35% por oro físico y el resto en garantías especiales, ¿no? Que eran documentos en carteras y valores reales, ¿no? El cuidado de la emisión, es decir, el cuidado de que no se fabricaran más billetes de los que ya se habían autorizado, se le encargó una junta de vigilancia que estuvo encabezada por el señor Alfredo Umlauf, ¿no? Cabe indicar que, de acuerdo a la ley de creación de los cheques circulares, estos billetes podían ser usados para cancelar cualquier tipo de obligación. Si tú tenías algún contrato, digamos, de cualquier tipo, en la cual tú tenías que pagar una cierta cantidad por servicios o por compras o por cualquier tipo de negocio que hayas hecho, la persona estaba obligada a recibirte los cheques circulares, ¿no? No podía negarse. Y por más incluso que los contratos dijeran que solamente se pagara en moneda de oro y plata, no importaba esa cláusula del contrato. El gobierno decretó simplemente de que los cheques circulares eran de circulación forzosa y que debían ser aceptados por todos, ¿no? Inicialmente, los billetes de los bancos circulares fueron fabricados en la Casa de Moneda de Lima por el litógrafo alemán Teodoro Scheut y están fechados el 8 de septiembre de 1914, ¿no? Este cheque que ven aquí fue fabricado en Lima, ¿no? Fue fabricado, se contrató los servicios de un artista, ¿no? Que fue este litógrafo alemán, Teodoro Scheut, ¿no? Y él diseñó estos billetes mientras el Estado encargaba nuevamente a la American Banknote Company de Nueva York la fabricación de sus nuevos billetes en cheques circulares, ¿no? Y mientras llegaban los billetes de Estados Unidos, y ya recordemos que estábamos en una situación de guerra en cual los transportes y todo esto se encontraba retrasado, entonces que mientras llegaban los billetes se ordena la circulación de estos que eran fabricados en Perú, ¿no? En 1917 se presenta una situación. Para aquel año nosotros todavía usábamos moneda de plata, moneda de un sol, medio sol, quinto de sol, un dino, medio dino de plata, ¿no? Pero ocurrió una situación por la cual empieza a subir el precio de la plata. Esto es una consecuencia directa también de la guerra, ¿no? Y la gente empieza a guardar las monedas de plata o a fundirlas para venderlas como plata, porque valían más por su contenido, así por la plata en sí misma, que por el valor que representaban. Es así que el gobierno decide mandar a fabricar billetes que representaran valores menores, ¿no? Valores de un sol, valores de medio sol, ¿no? O de 50 centavos o de 5 centavos, ¿no? Y los fabrica con el nombre también de cheques circulares. Y acá tenemos un cheque circular de 1918, ¿no? Es del 14 de septiembre, y vemos que en este caso es un billete ya más elaborado. Este es justo de los billetes que llegan de Estados Unidos, que había mandado a fabricar el gobierno. Se hicieron 2 emisiones de este billete, ¿no? La primera emisión fue en 1914. Por un lado tenemos los billetes que se fabricaron en Lima, que ya los hemos visto, y en 1914 también se fabrican en Estados Unidos y llegan con nombre de cheque circular. Y en 1918 también la Junta de Vigilancia dispone la emisión de una nueva cantidad de cheques circulares y se fabrica, ¿no? Y esta es justa de la segunda emisión, ¿no? Y está representando el valor de 1 libra peruana de oro. Ya les había manifestado que en 1917 se genera este problema de que
como empieza a subir el precio de la plata, las monedas de plata desaparecen de circulación porque la gente prefería fundirlas o guardarlas porque el valor de plata ganabas más fundiendo la moneda que poniéndola a circular. Entonces el gobierno manda a fabricar estos billetes de un sol, ¿no? Que ya vimos que es el sol de la libertad sentada, como es la imagen que aparece aquí, pero no le pone el nombre de billete, sino cheque circular de frente, ¿no? Sigue usando este eufemismo, ¿no? Para evitar pánico en la población. En 1921, el Perú conmemoró el centenario, ¿no? Ahorita estamos todavía dentro de la etapa de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, y en 1921, pocos días después de conmemorarse el centenario de la proclamación de la independencia del Perú, ocurre un hecho muy importante en la selva peruana, específicamente en Iquitos, ¿no? Iquitos era una de las poblaciones más alejadas del Perú. Se encontraba en medio de la selva, en medio de la selva, ¿no? En medio de la selva amazónica. Y en aquella época, imagínense, ¿no? Las comunicaciones de Lima a Iquitos eran, pues, terribles, ¿no? Para poder viajar se necesitaban días, semanas para poder llegar allí, ¿no? Y recordemos que para 1921 Iquitos había crecido bastante en población porque años anteriores se había desarrollado allí un fenómeno económico que se conoció como el boom del caucho, ¿no? Justamente por el desarrollo de los transportes, de los vehículos motorizados, es que se empieza a necesitar gran cantidad de caucho y la selva peruana producía justamente esta materia prima y es que se llegan a establecer grandes poblaciones en la selva, ¿no? Entre ellas Iquitos. Sin embargo, luego que pasa este boom del caucho, la ciudad empieza a vivir una etapa de crisis, ¿no? Ya vemos cómo es la economía peruana, ¿no? Hay momentos de gran bonanza económica que está relacionada normalmente a la explotación de una materia prima, que en el siglo XIX ya vimos que fue el guano y el salitre, y a principios del siglo XX fue el tema del caucho, ¿no? Entonces hubo una gran bonanza económica por las exportaciones del caucho, pero cuando ésta empieza a bajar de precio o empieza a generar menor demanda, por varias razones. En primer lugar, porque se llevan plantaciones de caucho hacia Asia y en Asia se empieza a plantar caucho y a producir y explotar esta materia prima, entonces es una competencia directa con Perú, y también porque con el pasar el tiempo y con la tecnología se crea un caucho artificial, entonces ya no era necesario sacarlo de los árboles. Entonces, la economía de la selva peruana y la economía peruana también decae, ¿no? Y obviamente son afectadas las poblaciones que justamente se habían asentado en la selva para esta actividad, ¿no? Ya sabemos cómo es ahora la situación. Es como lo que ocurre en Puno. Ahorita en Puno, por ejemplo, están las minas de la Rinconada. Más allá que el tema que sea legal o ilegal, lo cierto es que la gente va a trabajar a las minas de la Rinconada para extraer oro, porque es una fuente de recurso económico. Entonces lo que la gente busca es de alguna manera tratar de obtener dinero, entonces va y trabaja en esas minas. Pero cuando esas minas se agoten, toda esa población que vive ahí va a disminuir, ¿no? Cuando esas minas de oro se agoten, toda la población que esté ahí va a entrar en un proceso de crisis económica y poco a poco ese lugar se va a ir despoblando. Bueno, eso era lo que pasó en Iquitos, lo que pasaba en la selva. Vivían en una crisis económica. Muy aparte de esto, el gobierno también había dejado de pagar los sueldos a los empleados públicos, los trabajadores de los colegios, de los centros de salud, de las municipalidades, de la prefectura o de cualquier oficina estatal, no recibían sus pagos, tenían varios meses acumulados. ¿Y de dónde venía el dinero? De Lima, ¿no? La situación era muy difícil. Y en este contexto de crisis que vivía Iquitos es que ocurre una revolución, ¿no? El 5 de agosto de 1921, el capitán Guillermo Cervantes se levanta contra las autoridades de Iquitos, ¿no? Desconoce a las autoridades designadas allí, ¿no? Y toma la ciudad de Iquitos, ¿no? Él es apoyado, obviamente, también por un contingente militar, y él mismo se declara como jefe político y militar de la ciudad de Iquitos, ¿no? Y justamente una de las medidas que tomó Guillermo Cervantes para tratar de mejorar la situación económica de Iquitos fue mandar a fabricar billetes, ¿no? Entonces, y la intención de él era que estos billetes circularan para mejorar un poco la economía. Ahora, no es que tampoco él simplemente mandó a fabricar los billetes y los puso en circulación, sino que para generar los fondos necesarios para garantizar estos billetes es que
se capturaron las oficinas de la sucursal del Banco del Perú y Londres que existían en Iquitos en aquella época, ¿no? Y con ese dinero inicial, con esos fondos, es que empiezan a fabricar los billetes, ¿no? Se fabricaron inicialmente billetes de media libra, 1 y 5 libras, ¿no? Y fueron fabricados en Iquitos, ¿no? Con un papel muy delgado. Y también se fabricaron billetes de 10, 20 y 50 centavos, que fueron fabricados en un papel muy tosco, que prácticamente era casi como un papel bulky, para los que recuerden cómo es un papel bulky, ¿no? Y también se mandaron a hacer billetes de 1 sol, que es el que vemos acá. Acá hay un billete de 1 sol, que se hizo increíblemente en cartulina, ¿no? O sea, estos fueron los primeros billetes peruanos que se hicieron en cartulina. Y yo tengo este billete y bueno, si en algún momento hay la oportunidad, les voy a mostrar para que ustedes vean que realmente es una cartulina de librería, ¿no? O sea, no es como sentir los billetes que tenemos ahora, ¿no? Es prácticamente una cartulina, es rígida, ¿no? Entonces, y es un color típico de la cartulina de aquella época, ¿no? Estos billetes fueron impresos en Iquitos. Ahí funcionaba una imprenta que se conocía como El Oriente, era el nombre de este local, y ahí fueron mandados a fabricar, ¿no? Los que firmaban el billete fueron, obviamente, el jefe político y militar de la zona, que era el capitán Guillermo Cervantes, y quien debió firmar junto con él era el tesorero de este movimiento, ¿no? Que era el señor Ramón Alvis. Pero el señor Ramón Alvis se negó a firmar, seguramente para evitar algún tipo de responsabilidad, porque ustedes saben, sobre todo el señor Julio sabe que cuando uno trabaja en la administración pública, uno cuando está en estos temas públicos, cualquier documento que firmes, más adelante te puede generar algún tipo de problema legal, administrativo, etcétera. Entonces el señor Ramón Alvis, a pesar de ser tesorero, decidió no firmar los billetes y sus billetes fueron firmados en su lugar por otro oficial, que fue el señor de los Heros. Entonces, la unión de los apellidos de Cervantes y de los Heros termina dando el nombre a estos billetes, ¿no? Y estos billetes fueron bautizados como cervanteros, ¿no? Justamente por la unión de los apellidos de estas personas que firmaban los billetes, cervanteros, ¿no? Cabe precisar que Leguía, obviamente, se enteró de lo que ocurría en Iquitos, ¿no? Se enteró, se informó que existía una revolución, que desconocía a su gobierno, que demandaba mejores condiciones, y envía un contingente militar para sofocar esta sublevación en la selva, ¿no? Es así que llega este importante contingente militar a Iquitos, Cervantes y los demás oficiales que se habían levantado abandonan la ciudad, es más, algunos fugan hasta Ecuador, ¿no? Y se restablece nuevamente el orden. Y ahí termina la historia de los cervanteros, ¿no? De estos billetes curiosos que existieron en aquella época, ¿no? Y este es el billete de 1 libra peruana de oro de Iquitos, ¿no? En aquella época nosotros teníamos a nivel nacional los cheques circulares, ¿no? Era el nombre de la libra, ¿no? Cheque circular, pero en este caso no le pusieron cheque circular, sino cheque provisional, porque obviamente estos billetes, la intención era que solo circularan por un determinado tiempo hasta que se viera la forma o la solución de poder mejorar la economía y la circulación de billetes en esta región, ¿no? Estos billetes dicen cheque provisional de circulación forzosa, emitido con garantía de la deuda del Estado, rentas fiscales y departamentales, ¿no? Iquitos, 1 de octubre de 1921, y es la fecha que llevan, y están seriados, ¿no? Este es el billete número 9493, ¿no? Están firmados, ya les dije, por el capitán Cervantes y por el señor Eros, que era el administrador de la aduana de Iquitos, ¿no? Y ustedes pueden ver, bueno, que a pesar de las dificultades de la época, a pesar de lo que estaba, digamos, de que en la selva no existía suficiente tecnología como, digamos, en Lima, o aún peor, ¿no? Ni siquiera comparable con países desarrollados con Estados Unidos, la imprenta hizo un esfuerzo y pudo fabricar estos billetes que no son feos, se puede decir, ¿no? Al menos la imagen que aparece ahí, que es una victoria, ¿no? Está representando a la victoria, a esta diosa alada, Nike, para los que miran Caballero del Zodiaco, o Senseiya, ¿no? Y justamente está representando la victoria, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno militar en Iquitos prácticamente, no fue una revolución militar. Entonces aparecen ahí imágenes de armas, ¿no? Aparecen sables, espadas, lanzas,
¿no? Y esta figura de la victoria alada, que sostiene en un lado la palma y del otro lado la corona de laurel de la victoria, ¿no? Que es para los victoriosos, ¿no? Bueno, al final ya sabemos que la sublevación no terminó nada bien, y los responsables tuvieron que fugar, ¿no? Para no ser apresados por el gobierno de Leguía. Pero muy independientemente de que se hayan sublevado, en realidad las condiciones económicas en Iquitos en aquella época eran muy lamentables, ¿no? El gobierno se había descuidado demasiado y no tuvieron más opción que recurrir a este movimiento, se puede decir, revolucionario para tratar de poner un poquito de orden en esta ciudad. Un año después de los incidentes de Iquitos, y después que termina la Primera Guerra Mundial, años después que termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se presenta una propuesta en el Senado por el cual se cree conveniente crear un banco de reserva del Perú. Nosotros ya vimos que desde 1879, en que el Estado asume la emisión de billetes, normalmente estos siempre han estado a cargo de una comisión o una junta de vigilancia, ¿no? Y cuando salieron en circulación los billetes de los cheques circulares, también se creó una junta de vigilancia. Entonces eran, digamos, instituciones débiles, frágiles, que no contaban con una ley orgánica o con un respaldo legal adecuado para poder encargarse de la emisión de billetes, ¿no? A nivel nacional, de representar al Estado en estos temas. Es así que se eleva esta propuesta de la creación del Banco de Reserva del Perú, que fue inspirado en el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Finalmente, el Congreso, el 9 de marzo de 1922, dio la ley 4500, por la cual se creó el Banco de Reserva del Perú, así, con este nombre, Banco de Reserva del Perú, todavía no era Banco Central, ¿no? Y tuvo un capital inicial de 2 millones de libras peruanas, que era bastante dinero, mucho dinero, que estaba dividido en acciones de 10.000 libras. Cabe precisar que este Banco de Reserva del Perú, al copiar justamente la regulación del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, estaba constituido por un grupo de accionistas. Y una parte de los accionistas eran los bancos que existían en el Perú, los bancos privados de aquella época, y otra parte de los accionistas podían ser ciudadanos que podían comprar estas acciones, ¿no? Durante la existencia del Banco de Reserva del Perú, de 1922 a 1931, tiene una vida de 9 años, el Banco de Reserva del Perú, también manda a fabricar billetes en Estados Unidos, ¿no? Estos cheques circulares, ¿no? Pero ya se borra la palabra de cheque circular y empieza a usarse el nombre de Banco de Reserva del Perú. Y aquí tenemos un ejemplo de estos billetes. El Banco de Reserva del Perú mandó fabricar billetes en 2 ocasiones, una en el año de 1922 y otra en el año de 1926. La imagen que estamos viendo acá es un billete de 5 libras peruanas de oro emitida en 1922. ¿No? Es un billete muy bonito. Se emitieron igual que los cheques circulares, en valores de 1 libra, 5 libras y 10 libras. Ah, y media libra también. Finalmente, el Banco de Reserva es reorganizado y se crea el Banco Central de Reserva del Perú. Pero ¿por qué se crea el Banco Central de Reserva del Perú? Bueno, esto se origina también, muchas de las decisiones políticas, económicas que se toman en el país no son tanto iniciativas propias de los gobiernos, ¿no? O sea, no surgen mucho del análisis del gobierno frente a una situación, sino que más por la misma historia que estamos viendo durante todo este tiempo, en la historia monetaria, nos estamos dando cuenta que en realidad el Perú reacciona muy tarde, ¿no? En este caso, el Banco Central de Reserva del Perú se crea por una situación que había ocurrido un par de años antes. En 1929 ocurre un problema económico global, que fue el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, ¿no? Por el cual vimos que todas las acciones de las empresas, compañías que cotizaban en la Bolsa de Nueva York se desplomaron, y todos los inversionistas capitalistas que tenían obviamente su dinero en estas compañías, en estas empresas, pierden su dinero, pierden sus capitales y se genera todo un problema económico que afecta primero a Estados Unidos y luego a Europa y también a Perú, ¿no? ¿Por
porque muchos de los países, tanto de Europa como de América, de Latinoamérica, éramos productores de materia prima, y en el caso de Latinoamérica, productores de materia prima para Estados Unidos, y en el caso de Europa, producía productos manufacturados que iban también para Estados Unidos, pero al generarse esta situación de quiebre y crisis económica en Estados Unidos, las compras de Estados Unidos de estos productos extranjeros, es decir, sus importaciones, las importaciones de Estados Unidos se reducen, y esto también repercute y genera una crisis a nivel global. ¿Ya? Y esto también afecta al Perú, obviamente, y se dice, bueno, no es que se dice, es también una de las causas de la caída del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Que sabemos que era un gobierno que era muy influenciado por Estados Unidos. Había mucha injerencia norteamericana en las decisiones políticas, económicas que se tocaban en aquella época, y bueno, ya vimos que se dio el golpe de Estado por Sánchez Cerro y pasó lo que pasó con Leguía, falleció en prisión y todo lo demás. En 1931, Estados Unidos envía al Perú, bueno, en realidad envía a varios países latinoamericanos una misión, la misión Kemmerer, cuyo propósito era justamente tratar de mejorar un poco la economía de estos países, ¿no? Como la situación del crack de la bolsa de Nueva York se produjo en Estados Unidos sí rogó, digamos, o lo usó como excusa para enviar esta misión a los países latinoamericanos con la intención de reformar sus sistemas económicos y sus sistemas monetarios, ¿no? Es así que la misión Kemmerer llega al Perú. Obviamente esto es aprobado por el Congreso de la República, no es que Estados Unidos mandó y tenían que recibirlos, ¿no? Esto fue debatido en el Congreso, se aceptó la llegada de la misión Kemmerer, y esta misión, entre otras cosas, reorganizó el Banco de Reserva del Perú y creó el Banco Central de Reserva del Perú, y también propuso una serie de medidas como fue la creación de un nuevo sistema monetario que fue el Sol de Oro. Finalmente, algunas de estas recomendaciones que da la misión norteamericana son aceptadas por el gobierno peruano. La primera de ellas es la creación del Banco Central de Reserva del Perú, y la segunda, digamos, recomendación que hizo la misión también es aceptada, que es la creación del Sol de Oro. También se hicieron varias recomendaciones, pero digamos que de toda la lista que recomendó esta misión estadounidense, el Perú solamente ejecutó dos, ¿no? La creación del Banco Central de Reserva del Perú y la creación del Sol de Oro. Los primeros billetes en soles de oro fueron los mismos que ya existían. En el Perú ya existían la media libra, 1, 5 y 10 libras. Entonces, lo que hizo el Banco Central de Reserva del Perú es simplemente reutilizar estos mismos billetes y ponerles un sello con el nuevo valor. Es así que una libra peruana de oro se convirtió en 10 soles de oro, 5 libras peruanas de oro en 50 soles de oro, y 10 libras peruanas de oro en 100 soles de oro, ¿no? Que en realidad era bastante dinero para aquella época, ¿no? Esto se hizo provisionalmente, ¿no? Porque el gobierno, el Banco Central de Reserva, mandó nuevamente a Estados Unidos fabricar nuevos billetes, pero con los nuevos valores de soles de oro, ¿no? Estos billetes de soles de oro son conocidos también popularmente y a nivel numismático como la serie del ferrocarril, porque el valor de 100 soles lleva justamente en el reverso del billete la imagen de un ferrocarril o una locomotora, ¿no? Además de estos billetes, se mandó a fabricar un billete de un sol, ¿no? Que fue impreso en 1935, y otra de 50 centavos de sol, ¿no? Que fue impreso en Lima por la imprenta de Carlos Fabri. Y aquí tenemos estos billetes. Si se dan cuenta, los diseños son muy similares a los cheques circulares, a las libras peruanas de oro, ¿no? Lo único que se hace aquí es prácticamente cambiar los nombres que van en la parte de arriba, y en este caso, obviamente, el sistema monetario, ¿no? Entonces, estos billetes son los primeros billetes que, digamos, salen a nombre del Banco Central de Reserva del Perú, que sabemos que es la entidad que actualmente emite billetes en nuestro país, ¿no? Y podemos ver, arriba dice, en la parte superior del anverso, dice Banco Central de Reserva del Perú pagará al portador 5 soles de oro, ¿no? Este billete es de 1938. Y en el reverso del billete vemos una imagen es una escena que representa la vacunación, ¿no? Es una persona que está colocando una vacuna. Recordemos que pocos años antes había ocurrido la epidemia de la gripe española, entonces, y
ya estaba en boga el tema de la vacunación en varios países y una manera de promoverlos era justamente a través de los billetes y por eso la imagen que aparece increíblemente en 5 soles de oro es una escena de vacunación, ¿no? Luego tenemos el billete de 10 soles de oro, este también es de 1938. Aquí es un billete muy bonito que vemos que aparece una mujer sentada con estos vestidos muy bonitos de aquella época, ¿no? Y con un cesto de flores. Y en el reverso del billete aparece la representación de la actividad minera en el Perú, ¿no? Vemos a un señor con estas, no, ¿cómo se llaman? No sé si recuerdan el nombre de esto, alguien que lo sepa, que son para excavar en las minas, que tienen pistones, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Algo hidráulico era, pero bueno, ¿no? Y este es el billete de 10 soles. Luego tenemos el billete de 50 soles de oro, ¿no? Que representa una escena campestre, ¿no? Aparece una pastorcita con unas ovejas, ¿no? Y este diseño, ¿no? Con estas filigranas de colores. Y en el reverso vemos también una imagen de dos personas, ¿no? Dos personajes vestidas al estilo grecorromano, ¿no? Y finalmente el billete de 100 soles, que es el que da el nombre a toda la serie, ¿no? El de 100 soles sí está muy relacionado al Perú porque justamente la escena que aparece en el lado izquierdo del anverso, el billete de 100 soles, está representando la extracción del caucho, ¿no? Ahí vemos una persona que coloca estos pocillitos en el tronco del caucho. ¿Cómo se sacaba caucho, no? Estos árboles gigantescos que existían en la selva, que eran los árboles del caucho, una persona iba y les hacía un corte, ¿no? En el tronco, y a través de ese corte empezaba a salir como un río, como un líquido viscoso que era el caucho. Y para recoger este caucho se ponían estos pocillitos en el tronco del árbol y ahí se almacenaba el caucho, ¿no? Y después se juntaba todo y eso era lo que se extraía en la selva, ¿no? Y que fue motivo de riqueza a principios del siglo XX, ¿no? Y en el reverso del billete vemos la imagen del ferrocarril, ¿no? Que es, ya les mencioné, el que da el nombre a la serie. A esta serie se le conoce popularmente como serie del ferrocarril. También tenemos la serie de los billetes de la madre patria, ¿no? Que se llama justamente serie de la madre patria porque aparece la libertad sentada, ¿no? Es esta imagen que nosotros la empezamos a ver cuando se crea el Sol de Plata en 1863, todavía pervive en la memoria peruana, es parte de la identidad nacional, y el Banco Central de Reserva del Perú continúa usándolo, pero ya no en monedas, sino en billetes, ¿no? Hasta fines de 1940 se usó la serie del ferrocarril, pero ya en 1947 empieza a aparecer los nuevos diseños, ¿no? Y el primer billete con la imagen de la libertad sentada o la madre patria es el de 500 soles de oro, ¿no? Que es el que vemos aquí, ¿no? Y hasta 1965, este fue, digamos, la imagen recurrente en los diferentes valores que existieron. En el Perú se fabricaron billetes, bueno, se emitieron billetes con la imagen de la madre patria de 5 soles, 10 soles, 50 soles, 100 soles y 500 soles, ¿no? Como el que vemos aquí. Y se hicieron en diferentes colores, diferentes diseños, motivos, pero siempre al centro iba la imagen de la libertad sentada o de la madre patria, ¿no? Acá tenemos este billete que justamente nos está graficando. Es un billete de 5 soles del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Al centro podemos observar a la madre patria o la libertad parada, que salían las monedas del sol de plata, ¿no? Estos billetes de 5 soles que van así siempre son de color verde. Luego tenemos este billete de 10 soles, que es este rojo encendido, de color rojo encendido. También continúa usando la imagen de la libertad sentada o de la madre patria, como también se le conoce, ¿no? Y en la parte inferior aparecen pues la firma del presidente del Banco Central de Reserva, del director y del gerente general, ¿no? Entre otras cosas. Tenemos este billete de 50 soles, también muy bonito, con una filigrana de colores, ¿no? Muy interesante. Este es del año de 1951, ¿no? Por ejemplo, ya el 51 estamos hablando del gobierno de Manuel Odría, es decir, cuando se inauguraron el hospital de Tacna, la catedral, las 200 casas y muchas obras que ejecutó Odría aquí en la ciudad, este era el billete que circulaba en aquella época.
¿no? Tenemos también en el 62 también continúan fabricándose estos billetes, ¿no? Y tenemos el 100 soles de oro de 1962 aquí, ¿no? Igual, se dan cuenta, lo que va cambiando en realidad en estos billetes, por un lado es el valor, es decir, sean de 10, de 5, ¿no? Y los colores, pero la imagen central, el motivo central, que es la libertad sentada o la madre patria, se sigue manteniendo, ¿no? Y el valor más alto de esta serie, que era el billete de 500 soles, ¿no? Ya vimos que al inicio los billetes de 500 soles que salieron en 1947 eran más coloridos, ¿no? Ya para estos años ya son de este color marrón, ¿no? Con un poco de, así como de un anaranjado suave, que son los que emite el gobierno, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú. Un ratito, espérenme. Perdón, un ratito. Ya. Bueno, y ya para terminar la clase de hoy, porque lo vamos a dejar con esta serie, vamos a llegar a la última serie de Soles de Oro. En 1968, eh, gobernaba el Perú el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y fue durante los primeros meses de este año que se decide cambiar los diseños de los billetes de sol de oro. Es decir, se decide cambiar la imagen de la libertad sentada por otros diseños que representaron un poco mejor, un poco más nuestra variada cultura nacional, ¿no? Y nuestra historia principalmente, ¿no? Eh, este año, sin embargo, también es el año en que el general Juan Velasco Alvarado le da el golpe de Estado a Belaúnde y se instaura un gobierno de las Fuerzas Armadas, que inicialmente tuvo una tendencia, ya vimos, vinculada al socialismo, al comunismo, ¿no? Aunque ellos decían que no eran comunistas, por las acciones que desarrollaron, vemos que están fuertemente influenciadas por estas ideas, ¿no? Estos billetes fueron creados al amparo de la ley 13958 y fueron mandados a fabricar por la compañía inglesa Tomás de la Rue y Company Limited, ¿no? A diferencia de los billetes anteriores que eran fabricados en Estados Unidos, ya durante este gobierno es que se opta por fabricarlos en Inglaterra, ¿no? A diferencia de los billetes que se habían fabricado hasta entonces por el Banco Central de Reserva del Perú, que normalmente eran alegorías, ¿no? Ya vimos que los primeros billetes del Banco Central de Reserva eran, pues, imágenes del caucho, imágenes de mujeres, ¿no? Que representan la ganadería, ¿no? Hay una pastora. Es decir, que en esta época el Banco Central de Reserva decide cambiar los diseños por otros que representaron a personajes históricos y héroes de nuestra nación, ¿no? Ya les mencioné hace unos minutos de que el primer héroe que aparece en los billetes peruanos es José Gálvez, el héroe del combate del 2 de mayo, ¿no? Y luego de ese billete no volvió a aparecer ningún héroe peruano o personaje ilustre peruano en nuestros billetes. Y esta situación se va a revertir en este año, en 1968. Los nuevos billetes son mandados a, a diseñar por un artista plástico que había sido director de la Escuela de Bellas Artes, el artista Germán Suárez Vértiz, ¿no? Que se encargó de hacer los dibujos de los personajes y los motivos para los nuevos billetes. Para los que no sepan, Germán Suárez Vértiz nació en Tarapacá, en la época ya de la ocupación chilena, ¿no? Ya cuando Tarapacá había sido entregado definitivamente a Chile, ¿no? Pero él se considera peruano, obviamente por su familia, por sus raíces, y retorna a Perú, ¿no? Una vez que Tarapacá es entregada a Chile, su familia y él se trasladan a Perú, y él empieza a residir en Lima, y es contratado justamente para elaborar los diseños de estos billetes. Un dato curioso de Germán Suárez Vértiz es que es familiar de alguien muy conocido en el Perú. ¿De quién puede ser familiar? A ver, le achuntan un poquito.
Hay un artista famoso, un cantante. ¿Ah? Pedro Suárez Vértiz. Pedro Suárez Vértiz. Así es, Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Germán Suárez Vértiz es abuelo de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? E incluso si ustedes ponen en Facebook Germán Suárez Vértiz, les va a salir un pequeño relato que hace Pedro Suárez Vértiz sobre su abuelo, ¿no? Y en el cual narra cómo lo recordaba, ¿no? Cuando él era niño y cómo trabajaba su abuelo, los trabajos artísticos que realizaba, ¿no? Incluso, ¿no? La municipalidad, no recuerdo si era de Miraflores o San Isidro, donde vivía este señor, quería ponerle el nombre de una calle para honrar a este artista, ¿no? Al final de cuentas, la familia no aceptó porque Germán Suárez Vértiz siempre fue una persona de perfil bajo, carácter sencillo, ¿no? Pero bueno, y la persona que se encargó de seleccionar los personajes y los motivos que irían en los billetes fue el historiador José Antonio del Busto, ¿no? Que era miembro de la Academia Nacional de Historia. Bueno, nosotros ya sabemos quién es José Antonio del Busto, fue una persona que se dedicó principalmente al estudio de la época incaica y también de la época de la conquista, ¿no? Tiene obras muy importantes sobre Francisco Pizarro, sobre las guerras civiles de los españoles aquí en Perú, y también, obviamente, estos libros que nos hablan un poco sobre el Inca Tupac Yupanqui y sus incursiones en la isla de Pascua y Oceanía, ¿no? Entonces, era una persona, digamos, en aquella época adecuada que el gobierno seleccionó, ya estamos hablando del gobierno militar, para elaborar para seleccionar los personajes que irían en los billetes, y el artista que se encargaría de dibujarlos fue Germán Suárez Vértiz. Entonces, entre estos dos profesionales fue que se hizo estos billetes. Aquí tenemos el billete de 5 soles. Ya vimos que en la serie de la libertad, perdón, en la serie de la madre patria, el billete de 5 soles era de color verde. Entonces, para no causar, digamos, alguna alteración visual, ¿no?, entre la gente que estaba acostumbrada a usar el billete anterior, se mantuvo el color verde, pero se cambiaron los diseños, ¿no? Es así que Del Busto recomendó poner en este billete al Inca Pachacútec, ¿no?, y algunos motivos incas, como son estos aríbalos que aparecen en el otro lado del billete, y en el reverso del billete, la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Bueno, el señor Julio debe acordarse bastante de estos billetes, que al terminar esta parte le voy a dejar intervenir un poco, para que nos cuente qué se podía comprar con esto. A ver, bueno, tenemos este billete de 5 soles, muy bonito, muy interesante. Es la primera vez que aparecen estos personajes en nuestros billetes. Ya había aparecido el Inca Manco Cápac en la moneda de la libra peruana, pero es la primera representación de Pachacútec, ¿no? Que es una representación idealizada, porque en realidad nadie sabe cómo era Pachacútec en persona, ¿no? Tenemos también el billete de 10 soles, la imagen del Inca Garcilaso de la Vega, y también aparece un grabado de lo que era su vivienda en la ciudad del Cusco, ¿no? Esa casona que aparece en la esquina era la vivienda del Inca Garcilaso, ahora es un museo. Y en el reverso del billete pueden observar una escena del lago Titicaca. Recordemos que estamos en la época de Velasco, ¿no?, en la época del nacionalismo, ¿no?, de los valores patrióticos. Entonces se da bastante importancia a la representación de personajes peruanos y también paisajes de nuestra geografía. Tenemos esta imagen icónica de Tupac Amaru, que también fue la imagen que usó Sinamos, ¿no?, que fue esta oficina estatal del gobierno de Velasco, por el cual se hacía propaganda al gobierno, ¿no? Supuestamente era una oficina de movilización social, pero en realidad sirvió como aparato de propaganda en aquella época, ¿no? Y la imagen que usaba el gobierno de Velasco y sobre todo la oficina de Sinamos era esta representación de Tupac Amaru con sombrero, ¿no? Se dice que en realidad Tupac Amaru no usó este tipo de sombrero, sí llegó a usar un sombrero, pero no de este tipo, ¿no? Este más parece un sombrero de estos puritanos que viven en Estados Unidos, los cuaqueros, ¿no? O como el señor que, no sé si ustedes han visto en la caja de Quaker, de la avena Quaker, aparece un señor con un sombrero, ya, se parece bastante ese sombrero, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota, no les contesto cuando hablamos de las monedas, pero creo que en el caso de los billetes lo podemos hacer. Aparte de aparte de los billetes de soles de oro con la imagen de Tupac Amaru, también por los 150 años de la independencia del Perú, el sesquicentenario,
el gobierno de Velasco no le dio tanta importancia a la imagen de Simón Bolívar o don José de San Martín, ¿no? Que al final de cuentas eran personajes extranjeros que habían ingresado al Perú para declarar la independencia o para afianzar la independencia nacional. Él fue un poquito más atrás y el entorno del presidente recomendó usar la imagen de Tupac Amaru para celebrar los 150 años de la independencia nacional. Es así que en 1971, cuando se celebró el sesquicentenario, se acuñaron monedas conmemorativas con el rostro de Tupac Amaru. El grabador de aquella época era el señor Armando Pareja, es decir, el artista que se encargaba de los diseños de las monedas era Armando Pareja, y le lleva las primeras pruebas de las monedas a Velasco. Le muestra una moneda en la que sale Tupac Amaru con el cabello largo, con rasgos un poco más toscos y sin sombrero, ¿no? Y lo que hace Velasco, porque esto lo narra Armando Pareja, ¿no? El artista, entonces no hay un documento que diga esto, ¿no? Pero lo que menciona el artista es que le muestra la moneda con este diseño de Tupac Amaru sin sombrero a Velasco, y lo que hace Velasco es mira la moneda y la tira al piso, ¿no? Diciéndole que ese no era el verdadero rostro de Tupac Amaru, ¿no? Es así que se tiene que cambiar el diseño de la moneda y se hace una moneda con el famoso sombrerito de Tupac Amaru, ¿no? Aquí la imagen también está acompañada por una escena de la minería, ¿no? Que era una de las actividades productivas del Perú en aquella época. Recordemos que el Perú había estatizado bastantes empresas dedicadas a la mina, ¿no? Así es, Alejandro, correcto, ¿no? Alejandro nos está comentando que era ícono, ¿no? Ícono del gobierno militar de Velasco, ¿no? Y es por varias razones, ¿no? Porque representa, bueno, por un lado el nacionalismo, también representa un poco más los orígenes indígenas del Perú, ¿no? Porque las imágenes de nuestros libertadores son en realidad de criolla, ¿no? De gente criolla, ¿no? Que eran descendientes de españoles al fin de cuentas, ¿no? Y entonces el gobierno trató de hacer propaganda de su ideario político e ideológico a través de figuras como la de Tupac Amaru, ¿no? Eso también es un poco el motivo por el cual aparecen los billetes y las monedas, ya, de aquella época. Y en el reverso del billete vemos el pueblo de Tinta, ¿no? Este pueblo donde también estuvo Tupac Amaru, donde nació Tupac Amaru, ¿no? Y ahí está la iglesia y la placita de este pueblo, que hasta ahora existe, ¿no? Hasta ahora se conserva de esta manera. Tenemos el billete de 100 soles de oro. Aquí está representado alguien muy cercano a Tacna, Hipólito Unanue, que sabemos que nació a fines del virreinato en la ciudad de Arica, ¿no? Aunque él va a desarrollar prácticamente su carrera política en Lima, ¿no? Principalmente, ¿no? Y aparece también a un costado la imagen de la pesca, ¿no? Ahí vemos a unas personas que están llevando sobre sus hombros el producto de la pesca, ¿no? Y en la parte inferior vemos la imagen de la Iglesia de la Caridad, que fue sede del primer Congreso Nacional, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por lo general las imágenes del anverso, es decir, donde va el valor del billete de 100 soles de oro, también guardan relación con la imagen del reverso, ¿no? En el caso de Tupac Amaru vimos que sale Tupac Amaru y en el reverso sale el pueblo donde nació, el pueblo de Tinta. Y en el caso del billete del Inca Pachacútec, en el reverso aparecía Sacsayhuamán, ¿no? Y vemos que en el caso del billete de 100 soles, donde está Hipólito Unanue, aparece la imagen de esta Iglesia de la Caridad, que fue sede del primer Congreso Nacional, ¿no? Porque recordemos que Hipólito Unanue fue justamente presidente, si no me equivoco, del Congreso. También tenemos otro personaje histórico muy importante, ya del siglo XIX, Ramón Castilla, ¿no? Acá vemos también una imagen de la pesca, ¿no? Y en el reverso vemos la fragata Amazonas, ¿no? Ahí vemos que se le da también importancia a estos personajes, ¿no? Castilla también era se puede decir, nacionalista, ¿no? Aunque con ideas entre conservadoras y liberales, la verdad, Castilla es un personaje para estudiarlo bastante, porque a veces apoya un poco las políticas, digamos, más, como diríamos ahora, de derecha, y después un poco más liberales, ¿no? Y está en ese conflicto ideológico constantemente. Tenemos a este personaje que siempre es motivo de controversia, ¿no? Que es Nicolás de Piérola, ¿no? Él fue el bueno o el malo en la guerra del Pacífico, ¿no? Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno y del análisis que haga de sus fuentes, ¿no?
Y vemos también ahí aparece el trabajo artesanal, ¿no? En este caso son unos obreros, ¿no? Los que acompañan la imagen de Nicolás de Piérola. Y en el reverso aparece la imagen de la Casa de Moneda de Lima, ¿no? Es la primera vez que la Casa de Moneda de Lima aparece en un billete, ¿no? Y sabemos que la Casa Nacional de Moneda es importante porque ahí empezó la acuñación de las primeras monedas peruanas en la época del virreinato y es la que prácticamente se ha encargado de ver todo el sistema monetario durante el siglo XIX y principios del XX, hasta que se crea el Banco Central de Reserva del Perú, que es el que va a asumir esta responsabilidad y de la que finalmente va a depender la Casa de Moneda de Lima, ¿no? Actualmente la Casa Nacional de Moneda, que es su nombre actual, ya no es Casa de Moneda de Lima, sino que actualmente se llama Casa Nacional de Moneda, depende del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Y es el Banco Central de Reserva del Perú la que dicta la política monetaria del país y la que decide finalmente los diseños, los motivos que llevan nuestras monedas, ¿no? Las monedas que actualmente tenemos en nuestras manos, los diseños, la forma han sido ideados por el directorio, han sido sometidas a votación del directorio del Banco Central de Reserva de Perú, y son los artistas y el personal técnico que trabaja en la Casa Nacional de Moneda que se encargan de plasmarlos, ¿no? De hacerlos realidad. Y finalmente tenemos el billete de 1000 soles de oro, ¿no? Con los héroes máximos de la Guerra del Pacífico, estamos hablando de Miguel Grau y de Francisco Bolognesi, ¿no? Ambos enfrentados cara a cara, ¿no? Nos recuerdan mucho a nuestro arco parabólico, ¿no? Porque también ahí tenemos a los dos héroes máximos de este episodio. Y en el reverso del billete aparece por primera vez en los billetes peruanos la imagen de Machu Picchu, ¿no? Y es una imagen icónica que representa a nuestro país mucho a nivel internacional, tanto que ya hablan un poco a nivel de colecciones, por ejemplo, los coleccionistas extranjeros tratan de conseguir estos billetes justamente por la imagen que aparece en ellos, ¿no? Por la imagen de Machu Picchu. Luego, más adelante, en la siguiente clase, vamos a hacer una media hora de billetes, lo que falta un poquito de soles de oro, los intis y los nuevos soles, y ahí terminamos los billetes, y vamos a hacer un poquito de medallas, entonces, y con eso terminamos el curso, ¿no? Y en la clase que va a venir, vamos a ver que la imagen de Machu Picchu se va a repetir en algunos billetes, ¿no? En el billete de 10 soles, donde sale Jorge Chávez, también, ¿no? Aparece Machu Picchu. Bien, perdón, aparece Quiñones. Bien, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si, Julio, nos puedes complementar un poco ya desde tu experiencia personal. Yo no llego tanto atrás aquí. Yo llegué a usar los intis más que nada y los soles de Fujimori, ¿no? Coméntanos un poco, Julio, ¿cómo era esta época? Bueno, esa época militar, ¿no? Velasco. Sí, casualmente yo he visto una, claro, que no he visto los grandes, pero sí vi a los de 5 soles que me mandaban a comprar a la tienda. Sí, ¿Para qué desde alcanzaba chinito. 5 soles? Ah, ¿Para qué alcanzaba 5 soles? ¿Qué se podía? bueno, compraba arroz, azúcar, porque la inflación estaba, claro, pero sí, al menos sí. Me andaba a comprar pan, ¿no? pan, azúcar. Pero sí, 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 está igual, está nuevecita ese billete, porque Sí, después cuando empezaron a gastarlos estaban viejitos y así circulaba, sí, pues sí, sí, sí. Así como los billetes de circulaba, 10 soles, ¿no? Igual circulan nomás. sí, mm, pero también falsificaban, Ah, de hecho, la sí, falsificación es algo que ya hemos visto, viene desde la época virreinal, ¿no? O sea, siempre se ha sí, falsificado. también la moneda de sol, la Ujú. llamita. Y más o menos recuerdas, o quizás de tu familia, porque quizás en esta época no estaba trabajando usted, bueno, usted era niño, ¿no? Pero más o menos cuánto era un sueldo, ¿no? Un salario mínimo. ¿Cuánto Ah, ganaba? no sé cuánto ganó, pero no recuerdo el sueldo mío de esa época, pero sí, sí, sí viste ese de Tupac Amaru.
Pero ese Billetes de mí no, pero ese 50 sí, sí me acuerdo. sí. Ahí viene la China, ese que es centenario, Ahí la moneda es esquicentenaria, ¿no? sí, de Tucumán, pues, ¿no? Ujú. Sí, 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 me acuerdo, pero no sé cómo era la inflación en ese momento, tanto, pero sí, lo que recuerdo es que, al menos, ¿no? Porque después ya, al comenzar el gobierno, después cuando estaba terminando el gobierno de Velasco, ya empezó un poquito la inflación, pues. Bueno, Claro. ahí empezó. Sí, Claro, porque, por ejemplo, eso es algo que también debemos saber, ¿no? Cuando salieron estos billetes, valían bastante, como cuenta Julio, ¿no? Los billetes sí, más altos eran difíciles de ver porque no eh, veía. no, no, Esto sí he visto. ¿no? Entonces, pero con el Sí, tiempo, con el pasar de los años, los billetes se fueron devaluando, ¿no? Esto es de la década sí. del 60, fines de 60, el año 68, ¿no? Pero luego en el 70, en el 75, el 76, que ya estamos en un proceso de crisis económica, ¿no? De recesión. Entonces, los billetes siguen circulando, pero ya no valían o ya no te alcanzaban para comprar lo que comprabas antes, ¿no? Es lo mismo que No, nos pasa con los soles. Claro que en esta época era más acentuado, digamos, la evaluación era un poco más grande que ahora, ¿no? Ahora se pierden claro, unos céntimos, ¿no? Antes se perdía cuando soles. entremos, cuando entremos a ver de los Cintia, vas a ver. Ahí, el tiempo de Sí, Alan García. claro, claro. Bueno, ¿Te acuerdas que, hablando un poquito ya de esa época de Alan García, ¿se acuerda cuando ya no había plata, billete, sacaron unos vales para cambiarlos, ¿se ah, acuerda? sí, sí, sí. Eso El era tiempo de de Alan. unos cheques de banco, ¿no? Que eran para cambiar, no sé, algo así. Que ibas al banco y te canjeaban. Un papel pues no parecía que lo había hecho una imprenta, así nomás. Pero un papelito nomás, sí. Tienes que cuidarlo porque no se rompía, se gastaba, era muy frágil. Sí, Sí, en pues. esos tiempos. Ajá. Bueno, Sí, pero Alejandro. ¿Mm? estos billetes eran bien confeccionados, era bien, cuando estaban nuevitos, hasta que gruesitos eran, gruesos, buena calidad. El papel que usaban era bien, sí, 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 buen papel, sí era buen papel. Hasta ahora, yo tengo de buen estos papel. billetes, sí Se son de buena. conservan, sí, Sí, buena calidad. son de algodón, ¿no? Ya se usa el papel elaborado en base a algodón a partir de esta época. Mm. Bien. Sí, pero también acá había monedas también, pues. Sí, sí. Claro, obviamente a la par de los billetes circulaban monedas, ¿no? Había monedas de sol, también apareció monedas de 5 soles después. No sé Eh, si esta época también se lo hizo de los dos pescaditos. Yo me ajá, acuerdo que te usaban, habían dos pescaditos. ¿Fue en tiempo de Velasco? No me acuerdo, pero sí usaba eso. sí, sí, salieron en el 69, ¿no? Había Entonces sí, ya porque mi tío me daba de propina ese sol, un sol era, ¿no? No, me daba no, de propina. los ¿De cuánto era? pescaditos, a ver, eran de 5 soles. No, 10 soles, 10 Sí. soles, perdón. Ah, 10 mira, soles. me daba una buena propina me daba mi tío. Me daba ese pescadito. Y yo ni Sí. sabía. Ya me guardaba. Se lo daba a mi mamá porque me lo guarde. Y me Ah, compraba ropa, zapatos, así. Juntaba, pues. Mm, claro, claro. mm. Bien. Bueno, Alejandro estaba preguntando si es que hubo alguna reacción negativa o positiva de la población frente al billete de Pierola. Bueno, yo no he encontrado, al menos en los libros que siempre consulto para hacer las diapositivas, no he encontrado alguna referencia a alguna crítica, algún cuestionamiento, ¿no? En esa No, época. ese tiempo no, porque bueno, al menos en el colegio nos enseñaban de piedra, pero no como ahora más profundo, ¿no? Después ya como ya pasando los 90 para arriba, y ahí sí, poquito la gente empezó a investigar más y entonces, pero en ese tiempo no, la gente aceptaba el billete, creo que ni se dan cuenta que era piedra, algunos, ¿no?
Claro. Pero sí, no se cuestionó mucho, no había casi nada. Ujú. Porque los libros de la historia nos llama casi no nos decían pe, que lo que había dicho Piero, pe. Un poquito de Tana, más que eso, acá he aprendido más de tiempo del cautiverio que lo que yo me enseñé en el colegio. ¿Mm? Sí, pues, Porque Lima no tanto, ¿no? sí, teníamos No, una imagen muy idealizada de muchos personajes, ¿no? Yo recuerdo también que en el colegio también no se cuestionaba mucho la imagen de Pierola, ¿no? Es recientemente cuando se hace una revisión de la historia del Perú que ya empiezan a cuestionarse algunos personajes, ¿no? Salen libros, ¿no? Se desmitifica un poco la figura de la participación de ciertas personas, ¿no? Pero igual, aún así, hay gente que tiene mucha estima por Pierola, ¿no? O sea, igual yo pienso siguen que ese más en Tacna, los que estaban más acá son los que usted tenían ya, ¿no? Referencia de Piero, acá en Tacna sí, pero en Lima no. claro, claro, eso tienes razón, porque Tacna en realidad, claro, por el golpe de Estado y la situación en la que dejó a Bolognesi, es que Tacna no lo ve muy bien a Pierola, ¿no? Pero en Lima quizás tiene otra imagen. Bueno, bueno, ya estamos en la hora. Muchas gracias por su atención. Gracias, Julio, por participar, por ilustrarnos un poco más en la clase de hoy. Y ya la próxima semana terminamos el curso. El día martes es la última clase. Voy a cerrar ahí con los nuevos soles y vamos a hacer un poquito, una hora de algo de medallas, que es también parte de la numismática, pero digamos que no era el fin del curso, pero sí quería darles algo, mostrar algunas cosas. Y el día jueves vamos a tener el examen. Yo les voy a pasar las diapositivas para que vayan repasando el fin de semana, solo que tengo el problema con algunas diapositivas. Por ejemplo, la diapositiva de la clase pasada me pesa como casi 200 megas y no lo puedo cargar ¿cómo se llama? Por WhatsApp. Entonces, dice por partes, ya. Sí, creo que eso estaba pensando. Quiero convertirlo a PDF para que pese un poco menos y ahí pasárselos por partes. Ya. Si es, tengo ese problema con el anterior que es por las imágenes, porque la resolución de las imágenes es muy alta y eso es lo que ha recargado. Me sorprendió. Yo quise hacer el cambio el martes para pasárselos inmediatamente, pero tuve ese inconveniente, ¿no? Entonces se lo voy a pasar por partes. Pero ya este fin de semana yo les voy a pasar las diapositivas, ¿no? Y ahí lo sacan a un drive. También puede ser un drive. Sí, un drive también puede ser. Ahí voy a ver la solución. Y eso, entonces, el examen es el jueves y ya terminan las clases y ya yo a través de, ya el jueves les informaré, ¿no? Pero obviamente a través de Jean-Pierre les haré conocer sus notas, ¿no? ¿no? Al menos los que están asistiendo tienen buenas notas de los exámenes, de la participación, del taller, entonces yo creo que no se preocuparía mucho. Claro, obviamente no se pueden descuidar el examen, si se sacan un 8 ahí sí les afecta en su nota, pero por lo demás creo que sí, ¿no? Y las personas que no han estado asistiendo pues tratan de ponerse al día, aunque sea este par de clases que falte, ¿no? Y ya, bueno, aunque la asistencia ya lo ve Jean-Pierre en realidad, ¿no? En la comisión que está a cargo del curso. Bien, listo. Buenas noches. Hasta el martes. Buenas noches.